Bien, estudiantes, ahora el siguiente ejemplo, vamos a resolver operaciones de adición y sustracción de fracciones heterogéneas, en este caso con tres fracciones. Y el mismo procedimiento se hace con cuatro o cinco, etcétera, bueno, muchas fracciones en sí, ¿no? Cuando trabajemos con tres o más fracciones en general. Bueno, el proceso es el mismo que hemos aprendido nosotros. Para sumar fracciones heterogéneas o restar fracciones heterogéneas, hay que homogeneizar denominadores. Entonces, acá, ¿quiénes son los denominadores? Acá son 4, acá es 3 y acá es 6. Para homogeneizar, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos calcular el mínimo con un múltiplo a los denominadores, es decir, a 4, a 3 y a 6. Bien, entonces empecemos con el mínimo. Vamos sacando la mitad. Mitad de 4 es 2. 3 no tiene mitad, sigue siendo 3. Y mitad de 6, ahí tendríamos 3. Ahora, podemos seguir sacando mitad. La mitad de 2 es 1. El 3 no tiene mitad. Y este 3 tampoco. Pero ahora sí podemos sacar la tercia. La tercia de 3, ahí vendría a ser 1 y 1. Por lo tanto, para homogeneizar, calculamos el mínimo común múltiplo. Ajá. Entonces, calculemos el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el resultado de multiplicar 2 al cuadrado por 3. Y 2 al cuadrado es 4, y 4 por 3 es 12. ¿Qué significa ello? Que el nuevo denominador para esta operación tiene que ser 12. Listo, entonces colocamos los nuevos denominadores. 12 para la primera, para la segunda y para la tercera fracción. Ahí el nuevo denominador tiene que ser 12. Bien, ahora faltan los numeradores, ¿no? Y respetando siempre las operaciones que corresponde a cada uno de ellos. Y como el nuevo denominador es 12, en la primera fracción 3 cuartos, ¿por cuánto tendría que multiplicar tanto al numerador y al denominador para que sean, tener fracciones homogéneas? ¿Por cuánto se multiplicaría ahí? Díganme ustedes. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 3 por 3. Obviamente, por 3. ¿Por qué no responden, niños, cuando se les pregunta? Acá tiene que ser por 3, porque al multiplicar 4 por 3, ahí tienes 12. Y al multiplicar en el numerador 3 por 3, acá tendríamos 9. O sea, la fracción equivalente sería 9 doceavos. Y esa es con la que vamos a trabajar. A la segunda fracción, que es 2 tercios. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar para encontrar la fracción equivalente? Con el 12. ¿Por cuánto? 2 por 6. No, no es 2 por 6. ¿Por cuánto? Para que el denominador sea 12. Recuerda que el denominador es el que te indica. 4. ¿Por cuánto se multiplica? 4. Es obviamente por 4. Ojo, ahí me detengo entonces. Recuerda que el denominador es el que manda al momento de multiplicar. Si el nuevo denominador es 12, ¿cómo obtienes el denominador si es 3? Solamente multiplicándolo por 4, porque 3 por 4 es 12. Y si multiplicas por 4 al denominador, por 4 también al numerador. Eso tiene que quedar bien claro en este momento. Y para la última fracción, bueno, ahí tendríamos que multiplicar 2 por 4, acá tendríamos 8. 8 en el numerador. Y finalmente, para la última fracción, que es un sexto, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar? Tanto al numerador como al denominador para encontrar la fracción equivalente. Y todas 2. genial. ¿Por cuánto? 2. Por 2, pues es el único. Porque 6 por 2 me da 12. Y si multiplico por 2 al denominador, también por 2 al numerador. Y 1 por 2, ahí tendríamos 2. Entonces, lo que estamos encontrando son fracciones equivalentes.
con el mínimo, y el mínimo con un múltiplo me ayuda a encontrar ello. Bien. Y bien, una vez que has hecho ello, estudiantes, ahora sí, coloco las operaciones. Acá era una suma, acá era una adición, y acá era una sustracción. Por eso hay que tener mucho cuidado ahí con las operaciones. Bien, entonces vamos a calcular ahora. Bien, listo. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo. Cuando ya son fracciones homogéneas, entonces ya el resultado es fácil de calcular. Ahí se suman o restan los numeradores. Y al sumar 9 más 8, 17, y 17 restado con 2, tendríamos 15. 15 en el numerador y se escribe el mismo denominador, que es 12. 15 doceavos. Y como la regla dice que una vez que has sumado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplificar. Simplificar, simplificar. ¿Qué tienen en común 15 y 12? Para simplificar, díganme ustedes, ¿qué tienen en común? Tercio. Tercia, muy bien. Ambos números son múltiplos de 3. Sácale la tercia. Por lo tanto, la tercia de 15, ahí sería 5. Y la tercia de 12 sería 4. 4. O sea que ahí la fracción resultante sería 5 cuartos. ¿Hasta ahí han comprendido, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, ustedes pueden trabajarlo, por favor, en casa. Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver un problema en función a lo que hemos aprendido, ¿ya? El problema dice lo siguiente. Andrés sembró los 2/9 de su terreno con tomates y 1/6 con zanahorias. La pregunta es, ¿qué parte del terreno le falta sembrar? Bien. Para poder resolver esta situación, bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente. Mira, es muy importante a veces hacer un cuadro, ¿no? Un gráfico, sobre todo acá. Entonces vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginemos que este rectángulo representa el terreno de Andrés. O sea, el terreno de Andrés, una parte de ellas la ha sembrado ¿con qué? Lo ha sembrado con tomates, otra parte lo ha sembrado con zanahorias y una parte quedó sin sembrar. Bien, vamos a ilustrar acá. Imaginemos que acá está la parte que ha sembrado con tomates. Con tomates, según lo que dice el problema, ha sembrado los 2/9. Ajá, los 2/9 con tomates. Muy bien. Y con zanahorias, ha sembrado 1/6 del terreno. Muy bien, entonces 1/6 del terreno sembró con zanahoria. Y la pregunta dice, ¿qué parte del terreno falta sembrar? Eso significa que acá hay una parte, mira, que lo voy a pintar acá de color naranja. Hay una parte de ese terreno que Andrés no ha podido sembrar, o sea, ha quedado sin sembrar. Y a mí me están pidiendo justamente esta parte, que identifique qué parte del terreno, qué fracción del terreno Andrés no ha podido sembrar, o sea que se ha quedado sin sembrar. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Lo he representado gráficamente, ¿por qué? Porque así se aprecia mejor. Se aprecia mejor el ejercicio gráficamente. Bien. Ahora, mira, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en clase, ¿ah? Lo primero que tendríamos que hacer, niños y niñas, es encontrar qué parte del terreno sí ha sembrado Andrés. O sea, vamos a encontrar lo que Andrés sí ha podido sembrar. Para saber la parte del terreno que Andrés sí ha sembrado, ¿qué tendríamos que hacer con lo que sembró de tomate y lo que sembró de zanahorias? ¿Quién me dice? Sumarlo. Sumarlo, pues. Lo que tendríamos que hacer
es sumarlo. Sumar lo que ha sembrado de tomates, que sembró 2/9, más lo que sembró de zanahorias, que sería 1/6. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, listo. A ver, lo vamos a ordenar ahí. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es justamente calcular, encontrar el total. Pero, profesor, un momentito, me dirás tú. Estas fracciones son fracciones heterogéneas. Cuando son fracciones heterogéneas, lo que hay que hacer es homogeneizar. Y por lo general en los problemas, siempre es conveniente cuando vas a homogeneizar, debes calcular el mínimo con un múltiplo a los denominadores, que en este caso es 9 y 6. Vamos a calcular el mínimo con un múltiplo a estos dos denominadores, tanto a 9 como a 6. ¿Bien? Entonces, para calcular el mínimo con un múltiplo, podemos sacar mitad. Bueno, 9 no tiene mitad, sigue siendo 9. Mitad de 6 es 3. El 3 tiene tercia, le sacamos la tercia también a 9, que sería 3, y la tercia de 3 es 1. Y finalmente podemos sacar la tercia. Acá sería 1 y 1. Lo que hemos hecho es sacar el mínimo con un múltiplo. Por lo tanto, como queremos homogeneizar, el mínimo con un múltiplo, ¿a qué será igual? Al producto de 2 por 3 por 3. ¿Cuánto sería el mínimo con un múltiplo en total? El mínimo con un múltiplo, ahí sería 18. 8. Perfecto. 18. 18, ¿qué tiene que ser? El nuevo Nuevo denominador. denominador. Ahí está. 18 para la primera fracción y 18 para la segunda fracción. El nuevo denominador. Efectivamente. Pero ahora tenemos que encontrar los numeradores. A ver, y para eso aplicamos lo que hemos aprendido hace un instante. Al numerador 9, al denominador 9, ¿por cuánto hay que multiplicar para obtener 18? Por 2. Por dos, por dos. Eso significa que a la primera fracción la vamos a multiplicar por 2 al numerador y por 2 al denominador. Ah, profesor, era para eso, ¿no? Muy bien. Y cuando multiplicamos 2 por 2, tendríamos 4 en el numerador y 9 por 2, 18 en el denominador. Fracciones homogéneas. ¿Te das cuenta? Fracción equivalente en este caso. Y al denominador 6, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar para que se convierta en 18? Por 3. Por tres, teacher. Y vamos a encontrar la fracción equivalente, ¿no? Al multiplicar por 3. Por 3 al numerador y por 3 al denominador. ¿Sí? Listo. Ya al multiplicar 1 por 3, acá tendríamos 3 en el numerador y 6 por 3, 18 en el denominador. Muy bien, profesor. Miren, qué fácil está. Ahora sí, vamos a encontrar el total, ¿no? Entonces, para saber cuánto ha sembrado en total, tanto de tomate como de zanahoria. Y para ello sumamos. Como ya son homogéneos, sumamos 4 más 3, 7, y sumamos los numeradores y escribimos el mismo denominador, porque las fracciones ya son homogéneas. Por lo tanto, ¿qué cantidad ha sembrado entre tomates y zanahoria? Bueno, la parte del terreno que ha sembrado son los 7/18. Este es el total del terreno que ha sembrado, 7 de 18. Y eso lo vamos a identificar acá. Entonces, profesor, en total, tanto de tomates como de zanahorias, ha sembrado 7/18. Acá viene, ahora sí, préstame atención porque acá sale lo que le falta, lo que quedó sin sembrar. Si del terreno, escúchame bien, si del terreno ha sembrado 7 partes de 18, la pregunta es para ustedes. ¿Cuántas partes quedaron sin sembrar? 7. 7/18. No, no es 7/18. 7/18 es lo que sembró. Escúchame.
7 partes de 18 ha sembrado. ¿Cuántas partes quedaron sin sembrar? Piensen, a ver. 3. No adivines. Piensa. ¿Un 18avo? No. No adivines. Te vuelvo a repetir. Si, imagínate el terreno. 7 partes de 18 significa que el terreno se ha dividido en 18 partes. Si 7 partes de 18 se sembró con tomate y zanahoria juntos, ¿cuántas partes quedaron sin sembrar? 11. 11, 18. 14 18avos. 11, 18. 11, 11, 18. Sí, Sí, que le profesor. estaba dando esa respuesta. Obvio. Porque fíjate, él ha sembrado 7 partes de 18. Eso es lo que se ha sembrado. 7 partes de 18. Significa que están quedando 11 partes libres de las 18 sin sembrar. ¿Se dieron cuenta? ¿Y por qué, profesor? Porque el terreno se ha dividido en 18 partecitas pequeñas. Recuerda que el denominador te indica el total de partes. 18 partes se ha dividido todo el terreno. Y 7 de esas partes se han sembrado. O sea que si se sembraron 7, nos quedan 11 partes de las 18 sin sembrar. A la pregunta, ¿qué parte del terreno le falta sembrar? Le falta sembrar 11 18avos del terreno. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron cómo salió 11 18avos, no? Profesor, yo no entendí muy bien. Muy bien, te voy a explicar acá con un grafiquito pequeño para que lo entiendas. Ok, profe. Imagínate que el terreno es este. El denominador 18 te indica en cuántas partes iguales se ha dividido el terreno. Observa el grafiquito que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, este gráfico, que es el terreno, lo voy a dividir en 18 partes iguales. ¿Ya? Voy a dividirlo en 18 partes iguales. Como tú ves, estoy dividiendo el terreno en 18 partes iguales. Esto es gráficamente para que entiendas gráficamente. Voy a dividirlo en 18 partes iguales. Bien. De esas 18 partes, cuando hemos hecho el cálculo para saber cuántas partes sembró, al sumar los tomates y las zanahorias, ¿cuánto salió? 7, ¿no? Significa que hubo 7 partes que se han sembrado. O sea, hay 7 cuadraditos que están sombreados, que estoy sombreando acá, que representan las 7 partes del terreno que se ha sembrado. Esto significa 7 18avos. Todo lo que estás mirando ahí de verde. 7 partes de las 18 en total que tiene el terreno. Eso es lo que se ha sembrado. Eso significa 7 18avos. 7 partes de 18. Para saber cuántas partes no se han sembrado, entonces contamos. Acá tengo una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas partes no se han sembrado? Alexandra, ¿cuántas partes no se han sembrado? 11 18avos. Ahí está, como ves, hay 11 partes que están en blanco en el terreno que no se han sembrado. Eso significa que no se sembró o que le falta sembrar 11 partes de 18. De ahí es donde sale esta fracción. 11. ¿Puedo al baño? ¿Sí?
¿Comprendió, Alexandra? Sí, profesor, muchas ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahí está, mira, para que veas gráficamente cómo se interpreta esto. Muy bien, buena pregunta. Si tenías dudas, es muy importante que las comuniques, mira, para poder hacer justamente el gráfico. Bien, y tú lo puedas entender mejor. ¿De dónde salió 11 18 no? Y de dónde salió también 7 18. ¿Qué significaba eso? Bien, vayan terminando ahí. Una vez que terminen, estudiantes, saquen su libro de aritmética y nos vamos a la página 90 del libro, ¿ah? Página 90. Bien, estudiantes, a ver, para el siguiente problema, podemos aplicar la misma estrategia que utilicé hace un instante, ¿no? Porque no puedo hacer un gráfico acá. Me dicen, Marta tiene una bolsa de caramelos, tiene una bolsa de caramelos. Dice, si le da a su hermana 7 quinceavos, ajá, y le da a su prima 2 quinceavos, muy bien, ¿qué parte de los caramelos aún le queda? Veamos entonces. Miren, lo estoy representando gráficamente. Acá hay una parte que le va a dar a su prima, una parte que le va a dar a su hermana y una parte que le queda. A ver, analicemos la situación. Dice que le da a su hermana, acá va a estar lo que le va a dar a su hermana. Le da a su hermana los 7 quinceavos. Ah, pero son 7 quinceavos, 7 partes de 15. Listo. Y además dice que le da a su prima, acá va a estar su prima, le da 2 quinceavos. ¿Bien? Le da a su prima 2 quinceavos. Y la pregunta es, ¿qué parte aún le queda? Bueno, acá estaría lo que le queda a ella, la parte que le queda. No sabemos cuánto le queda. Pero mira, qué fácil es este problema con respecto al anterior. Acá las fracciones, ¿cómo son? Homogéneas. Homogénea. Entonces, ahí mucho más fácil. ¿Qué parte ha repartido entre la hermana y la prima? A ver, dígame, ¿qué parte ha repartido entre la hermana y la prima? 8 quinceavos. 9 8 quinceavos. quinceavos. 9 partes de 15. 9 Muy quinceavos. bien. Claro, porque estoy sumando la hermana más la prima. 9 partes de 15. Pero para saber qué parte le queda a Marta de sus caramelos, ¿qué tendríamos que hacer? La misma analogía que hace un instante. Si ha repartido 9 partes de 15, la pregunta es para ustedes. ¿Cuántas partes le está quedando a Marta? 4 quinceavos. No. 6 quinceavos. 6 quinceavos. 6 quinceavos. Está quedando 6 partes de las 15, obviamente. ¿Por qué, profesor? Porque si sumas 9 más 6, te da 15. Le está quedando 6 partes de las 15. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Por eso era muy importante el ejemplo anterior. Ahora sí ya lo podemos visualizar más fácil, pues, ¿no? Y lo mismo con el problema número 2, dice, del número de personas que viajan en un bus, 7 16avos van sentados. A ver, profesor, eso significa que van sentados 7 partes de 16. Acá van sentados. Bien. Entonces, te hago una pregunta, les hago una pregunta, estudiantes. Si los que van sentados son 7 partes de 16, la pregunta es para ustedes. ¿Cuántos van parados? ¿Qué parte van parados? 9 dieciseisavos. Obviamente, profesor. Si son 7 de 16 que van sentados, parados van 9 de 16. Muy bien. 9 partes de 16 en total. Son los que van parados. ¿Comprendieron hasta ahí? Sí, profesor. Bien, claro, porque 7 más 9, 16. Bien, vayan trabajando hasta ahí. Bien, estudiantes, vayan terminando ahí.
Bien, entonces niños y niñas, ustedes en casa, practiquen de la página 91, ¿eh? Practiquen de la página 91. Para eso lo que hemos aprendido en el cuaderno, el problema del cuaderno y estos dos problemitas que están acá, nos van a ayudar mucho para comprender. En algunos se trabaja con fracciones homogéneas, donde tienes que sumar o restar fracciones homogéneas. En otros se trabaja con fracciones heterogéneas, donde tienes que homogeneizar, ¿ya? Y ahí van a practicar para su evaluación. Bien, chicos, chicas, hasta ahí en la clase del día de hoy. Me despido. Profesor, ¿practicamos toda la página? Claro, Profesor, ¿practicamos toda la página? practiquen la página 91. Para la evaluación es todo lo que corresponde a fracciones. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho. Todo lo que es fracciones para lo que es evaluación. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.